y entrando en materia. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto enorme para mí el poder estar aquí, ¿verdad? Presente, conociéndonos. Y pues es una bendición, hermanos, eh, la amistad con el hermano Salazar. Y bueno, ahora estamos conectados aquí, ¿verdad? Para todos hacer esa conexión y poder aprender más de la Escritura. Déjenme decirles que el hermano Salazar me ha hablado mucho de ustedes. Me dice que son unas personas muy estudiosas de la escritura y que les gusta mucho, ¿verdad? Entrar en estos estudios de la escritura. Mi nombre es Ovidio Arnoldo Sandoval. Soy miembro de la Asamblea de Dios y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo vamos a tratar, hermanos, de entablar este estudio y para que ustedes también puedan entrar conmigo en la temática, espero darme a entender. Y pues vamos a compartir una imagen para dar inicio a lo que es el estudio. Ok. Creo que se está compartiendo la pantalla, hermano Salazar. Sí, sí, la puedo Correcto. ver, sí, yo la veo, sí. Hermanos, si ustedes ven ahí en la imagen, hay como una pregunta, ¿verdad? Sobre si hay errores en la Biblia. Entonces, exactamente, hermano, yo quiero entrar en la temática como una introducción a lo que posteriormente en el siguiente estudio vamos a desarrollar, ¿verdad? Eh, por ahí hay un micrófono, creo, activado, hermano Sí, Salazar. sí, soy yo. Adelante. Eh, es como una forma de introducción, hermanos. A lo mejor usted quizás esperaba oír en esta ocasión todo de una vez, pero no es posible hacerlo así. Yo he tomado a bien hablar de la inerrancia e infabilidad de la Escritura, porque para entablar el siguiente tema que nosotros vamos a tener en la próxima clase, es necesario definir si realmente en la Biblia hay errores, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, hermano, digamos, como un tema, ¿verdad? Que es la inerrancia e infalibilidad de la Biblia. A veces esta palabra se confunde con la infabilidad, pero realmente es infalibilidad, ¿verdad? Entonces, miren, hermanos, nosotros sabemos bien que en la fe cristiana, ¿verdad? Lo que es la fe cristiana se basa en las escrituras y creemos, hermanos, que todo lo que en ella hay es libre de error. Porque si no fuese así, pues entonces, ¿para qué perseverar? ¿Para qué predicar de un Cristo si nosotros tenemos duda de lo que está en la escritura? De modo que la fe cristiana, hermano, se basa en lo que está escrito. Ahora, fíjese, todos los seguidores de Cristo consideramos que la Biblia es infalible, ¿verdad? Entonces, aunque a veces, hermanos, no entramos en esa temática y no entramos a defender en un 100% ese tema, pero más de alguna vez, hermanos, nos va a tocar que hablar de la inerrancia o de la infalibilidad de la Biblia. Entonces, es bueno que nosotros entremos en estos temas. Ahora, fíjese, el tema, como acabo de mencionar, es de la inerrancia e infalibilidad. Entonces, tenemos que saber, hermanos, qué diferencia hay
entre estas dos palabras. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la inherencia de la escritura, hermano, es el concepto de aquello que no tiene error. Pero cabe la posibilidad de que eso cambie. Esa es la inerrancia. Ahora, ¿qué es la infalibilidad? Bueno, la infalibilidad es algo que no puede equivocarse. Aunque son sinónimos, hermanos, hay una pequeña línea que hace la diferencia entre estos dos conceptos. O sea que la infalibilidad es algo más pleno que la inerrancia. Okay, yo quiero, hermano, que me comprendan y espero darme a explicar lo mejor que yo puedo para ser bien claro. Ahora, el detalle, hermano, es que el ser humano puede ser inerrante, pero no puede ser infalible. ¿Por qué? Usted se va a dar cuenta que alguno de los argumentos usados para contrarrestar este concepto es que la Biblia fue escrita por seres humanos. Y como los seres humanos, usted sabe que nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, pero aunque los seres humanos nos equivocamos, pero eso no quiere decir que siempre nosotros nos equivoquemos, ¿verdad? Porque nosotros podemos hacer afirmaciones que no tienen error. Por ejemplo, yo le digo a usted, el hermano Salazar habla muy bien el español, o el hermano Salazar habla español. Esa es una afirmación inerrante. ¿Por qué? Porque lo que yo dije es realidad, es 100% real. Eso es ser inerrante. Por ejemplo, un estudiante se sacó 10 en un examen. Él fue inerrante en ese examen. Pero eso, hermano, no significa que él sea infalible. ¿Por qué? Porque infalible es alguien perfecto que es incapaz de equivocarse. Entonces, fíjese, el ejemplo del estudiante que se sacó 10 en el examen. Él fue perfecto en ese examen, pero en otro examen él podría fallar. Así que el hombre, hermano, puede ser inerrante, pero no infalible. Porque el único infalible es Dios. O sea, Dios no puede tener error. No sé si usted me va captando lo que yo trato de decirle. Ok, entonces, basado en eso, hermano, basado en eso que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Yo quiero dar 3 razones que apoyen la infalibilidad de la Biblia. Porque lo que estamos tratando es eso, hermano. ¿Verdad? Si hay errores en la Biblia. Bueno, pues lo que estamos hablando es que la Biblia es infalible. Ok, entonces, vamos a ver 3 razones, hermano. Y como le dije, esto es como una forma introductiva a lo que se va a ver quizás en la próxima ocasión. ¿Verdad? Entonces, yo quiero mencionar 3 razones que apoyan la infalibilidad de la Escritura. Número 1, hermano, porque son palabras que salen de la boca de Dios. Vea, aquí yo le voy a presentar a usted la razón número 1, porque son palabras que salen de la boca de Dios. Ok, ¿y en qué basamos nosotros esa afirmación? Bueno, pues mire lo que dice aquí, hermano. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Entonces, vea usted, hermano. Vea usted la primera razón. Cuando usted le toque hablar con estas personas, bueno, pues la Biblia no puede tener errores porque son las palabras que salen de la boca de Dios. Lo está afirmando el profeta Isaías. Ahora, veamos, hermanos. Aquí podemos entrar nosotros en temática. ¿A través de quién Dios comunicó esa palabra a su pueblo? ¿Alguien que me pueda responder puede activar su micrófono y responderme? ¿A través de quiénes comunicó Dios esa palabra a su pueblo? De sus profetas, de hombres, ¿verdad? Seres Correcto. humanos. Es muy Ujú. correcto, hermano.
a través de los profetas. Entonces, fíjense bien, de que nosotros podemos ver de que a Moisés se le dio una ley escrita para que ese pueblo la guardase. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, en Deuteronomio 9:10, dice que son las palabras, dice que habló Jehová. Y en Deuteronomio 6 dice, grábate en el corazón estas palabras que yo te mando hoy. Fíjese, entonces, esas palabras, hermanos, son las que están plasmadas en un libro que el judío llama la Torá. Entonces, la escritura no puede fallar. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera razón? Porque son las palabras que salen de la boca de Dios. Esa es la primera razón, hermano. Ahora, fíjese, si estamos hablando de las palabras que salen de la boca de Dios, entonces sale otra interrogante. ¿Cómo es la palabra que sale de la boca de Dios? Veamos qué dice la Escritura. Mire, veamos lo que dice la Escritura. Mire cómo dice Salmo 12:6. ¿Cómo son esas palabras que salen de la boca de Dios? Son palabras limpias. Ah, pero lo limpio, hermano, es digno de confianza. Oh, ¿a cuántos de ustedes les gusta comer algo limpio? A todos, hermano. Porque comer algo sucio nos genera desconfianza. Y eso atenta contra la salud. Pero dice la Escritura que las palabras de Jehová son palabras limpias, o sea, son dignas de confianza. Podemos confiar plenamente en lo que Él dice. Y fíjese que aparte de ser sus palabras son limpias, también son fieles. Si nosotros vemos lo que dice aquí Apocalipsis 22:6, dice, y Él me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuáles palabras, hermanos? Cuando dice aquí, Él me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, nosotros no escuchamos las palabras literales de Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir eso en nuestro tiempo? Que las palabras de Dios son fieles. ¿Cómo nosotros lo podemos hacer? A través de la Escritura, hermano. Porque es ahí donde está la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, si nosotros vemos, cuando dice que son fieles, bueno, pero usted sabe, hermano, que la fidelidad es lealtad. Y alguien, hermano, alguien que es leal no falla. Por eso dice, hermano, segunda de Timoteo 2:11 dice que la palabra fiel, dice, es esta. Segunda de Timoteo 2:13 dice que si nosotros somos infieles, pero él permanece fiel. Porque sus palabras son fieles y verdaderas. Entonces, usted dirá, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el hermano está hablando de esto? Bueno, porque estamos hablando de la inerrancia y de la infalibilidad de la Escritura. Ahora, fíjese, si nosotros vemos cómo la palabra que sale de la boca de Dios son fieles, son limpias, y como son fieles y limpias, hermano, también eso tiene un cumplimiento. Tiene un cumplimiento. ¿Por qué? Vea. Mire lo que dice aquí. Y todos estos pasajes que yo les estoy mostrando apoyan la infalibilidad de la Escritura. Mire lo que dice, que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, fíjese, hermano, de que la palabra de Dios, como es fiel, es verdadera, tiene un cumplimiento. Tiene un cumplimiento. Entonces, ya sea, hermano, pasado, presente o futuro, la Biblia tiene un cumplimiento. Entonces, si usted analiza, el inconverso piensa que todo permanecerá como está. Y usted puede ver un ejemplo en 2 de Pedro 3:9. ¿Verdad? Cuando aquel grupo de personas tenían por tardanza la venida de Cristo. No, pero todo permanece así, dice. Desde que nuestros padres están, eso así permanece.
estaban teniendo por tardanza la venida de Jesucristo. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos allí, hermanos? Restando veracidad a la Escritura. Lo cual es una blasfemia, hermano. ¿Por qué? Porque sus palabras son verdad. Entonces, si yo pongo en duda algo de lo que está ahí, hermano, eso es una blasfemia. ¿Ve? Entonces, tenemos que ver, hermano, con atención lo que dice y nosotros tenemos que creer, porque son palabras fieles y verdaderas. Son limpias. Y siempre, hermano, la palabra de Dios va a tener un cumplimiento. Siempre va a tener un cumplimiento. Fíjense de que, por ejemplo, cuando el profeta Samuel dice, tus palabras son verdad. Así dice el profeta. Y en toda la escritura usted se va a encontrar con muchos versículos que hablan de eso. Ahora bien, según el ejemplo que estábamos viendo de segunda de Pedro, de aquellos que estaban restando veracidad a la escritura, bueno, pues dice allí la escritura que él es paciente, ¿verdad? Porque quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero su palabra siempre es verdad. Y dice el apóstol Pedro que tenemos la profecía más segura. Entonces, ya habiendo tocado ese tema, ese punto, hermano, ¿verdad? De que la Biblia es infalible porque son palabras que salen de la boca de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al segundo, la segunda razón, ¿verdad? Que apoya la infalibilidad de la Escritura. Vea, el respaldo de la historia a la veracidad de la Biblia. Espero que no se me vayan a dormir, hermano. Porque esto es como una forma de introducción para que cuando entremos en el tema usted diga, bueno, pues el hermano dijo que la Biblia no puede tener errores, ¿verdad? Entonces, vea, la segunda razón es el respaldo de la historia a la veracidad de la Biblia. Ok, ¿cómo apoyamos eso? Mire, aquí en Primera de Reyes dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo. Y mire lo que dice aquí en amarillo, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó a Moisés su siervo ha fallado o ha faltado. Activen su micrófono y me dicen aquí, hermanos, la expresión aquí, había dicho, ¿en qué tiempo está? Pasado. Está en pasado. Dice todo lo que había dicho en tiempo pasado. Ninguna palabra de todas sus promesas. Entonces, cuando usted entre en el detalle, se va a dar cuenta que en Génesis 15:18 Dios hacía una promesa a Abraham que tienen que ver con unas tierras. Yo quiero que usted me vaya captando la idea. Fíjese. Y nosotros vamos a ver que aquí el versículo dice ninguna de las palabras de todas sus promesas. Entonces aquí hay varias promesas, ¿verdad? Pero dice que expresó a Moisés su siervo. Entonces, usted cuando entra en el tema de Moisés, usted se va a encontrar con varias promesas. Y una de ellas, hermano, es Éxodo 3, cuando a él se le promete sacar al pueblo de la tierra de Egipto. ¿Ok? Ahora, pregunto yo, ¿esa promesa se cumplió? ¿Se cumplió o no se cumplió, hermanos? Sí. Sí, Claro que sí. ¿Y por qué se cumplió, hermano? Porque usted puede ver de que la misma historia, eso está plasmado, hermano. Y usted puede ver que la misma historia respalda la veracidad de la escritura. Y también a Moisés se le habla en Éxodo 33. Se le ordena subir a la tierra. ¿A cuál tierra? A la que se le prometió a Abraham. ¿Por qué? Dice, hermano, Números, que lo que Dios habla lo ejecuta. Entonces, fíjese. Nosotros vemos que las promesas de Dios son siempre amén, dice Pablo en 2 Corintios. Entonces, Dios promete un territorio a Israel. Pregunto yo, ¿tendrá ese territorio Israel? ¿O no lo tiene?
Es que si son verdaderas las promesas y nunca han fallado, pues Israel tiene que tener ese territorio. Y usted sabe muy bien que es Israel el que tiene ese territorio del cual se le dijo a Abraham. Y eso, hermano, viene desde Abraham, esas promesas. Porque es que dice en la Biblia de que lo que él habla lo ejecuta. Entonces, fíjense, hermano, que en Zacarías 9 tenemos otro ejemplo. Dios, cuando se promete la llegada de un Salvador, en Mateo 21, hermano, ya se confirma lo que habló el profeta Zacarías. Ahora, ¿Dios prometió regresar por segunda vez? Sí. Entonces, usted crea con certeza que eso va a ser así, hermano. Y no vamos a caer como aquellos allá que estaban hablando en segundo de Pedro, ¿no? Que todo permanece igual. ¿Verdad? Entonces, como estamos viendo el segundo punto, que es el respaldo de la historia a la veracidad de la escritura. Entonces, fíjese. Bueno, se cumple, hermano, todo eso. Y usted sabe bien, hermano, que no solo las promesas, porque aquí está hablando de las promesas, dice las promesas que expresó, dice por Moisés su siervo. Sí, hermano, las promesas se cumplen, sí, pero también se cumple la otra parte, hermano, que es el juicio que Dios decreta. Ahora, usted va a ver, hermano, que en Jeremías 25, ¿verdad? Se habla de lo que son 70 años de cautiverio, ¿verdad? Ahora, en la historia usted puede corroborar eso, sí o no. Sí se puede. Sí se puede. ¿Por qué, hermanos? Porque la historia también respalda la veracidad de la escritura. Usted puede buscar históricamente eso, hermano. 586, hermano, antes de Cristo, eso sucedió. Daniel 9:24 anunció lo que es la venida del Mesías. También eso se cumplió, hermano. Y en Mateo 24:3, Jesús habla de la destrucción del templo. Ahora, ¿puede corroborar históricamente usted eso que dice la Biblia, hermano? Claro, hermano, 70 después de Cristo. Ahora, y no solo eso, hermano, sino que tenemos la parte de la arqueología. Fíjese que la arqueología también respalda la veracidad de la escritura. Mire, le voy a poner por aquí, usted ve esa imagen. Esta, hermano, se le llama la inscripción de Pilato. Si usted ve aquí, dice que es una inscripción tallada con el nombre y fecha del gobernador romano, que data del siglo I, y es descubierta en el 1961. O sea, usted va a ver que en la escritura se habla de Pilato, hermano. Ahora, usted ve cómo la arqueología también respalda la veracidad de la escritura. Y hermano, no, la escritura no es un cualquier libro, hermano. Eso es lo que yo quiero que usted vaya viendo. O sea, que en lo que nosotros hemos creído, hermano, es la verdad absoluta. Vea, tenemos aquí, hermano, estos son, se puede decir, pruebas arqueológicas. Y aquí yo le voy a mostrar, en esta parte de aquí, mire. Aquí tenemos los amuletos de Ketef y Non. Yo no sé si usted había escuchado esto, hermano. Pero esto, hermano, tienen que ver con dos pergaminos de plata que se usaban como amuletos. Y dice que contenían bendiciones similares a las que aparecen en Números. Fíjese. Entonces, pero que datan, mire, del siglo 7 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué yo le traigo estas pruebas? Para que vea, hermano, que la historia respalda la veracidad de la escritura. Y no solo la historia, sino que estamos viendo lo que es la arqueología. ¿Verdad? Ahora, si nosotros entramos en otro ejemplo que tenemos aquí, si usted ve, esta es la inscripción del Tel Dan. Y tiene que ver, hermano, con, dice, es una primera referencia a la dinastía davínica. Mire, data del siglo 9 antes de Cristo. Y todo eso son evidencias que están allí, hermano.
No se pueden negar, ¿verdad? Entonces, pues hermano, la Biblia es un libro que puede ser comprobado históricamente, ¿verdad? Si nosotros vemos, hermano, los mismos antropólogos hacen uso de la Biblia, hermano, para buscar evidencia, ¿verdad? Y datos mencionados. Y terminan descubriendo, hermano, que cada vez todo concuerda. Todo concuerda. Ahora bien, muy diferente al caso, hermano, de un llamado libro mormón, que yo sé que ustedes en más de alguna ocasión lo han escuchado. Fíjense de que el libro de Mormón, para ellos, hermano, el libro dice que es inspirado por Dios y que ahí en él se encuentra la plenitud del evangelio. Pero esto no es cierto, hermano. Eso no es cierto. La misma arqueología descalifica eso. ¿Y por qué yo traigo ese ejemplo? Bueno, porque estamos hablando de la infalibilidad de la escritura. Entonces, fíjese, cuando nosotros vamos a lo que dice el libro de Mormón, en segunda de Nefi, dice, hermano, de que Nefi construyó un templo cuando llegaron a América. Entonces, la mayoría de antropólogos descartan el libro Mormón como una fuente verídica. ¿Por qué, hermano? Porque ¿dónde está ese templo? Entonces, no se puede comprobar la existencia de lo que allí dice, a diferencia de la escritura. ¿Se habla de un templo en la escritura? Sí. ¿Hay evidencia de ese templo, hermano? Sí. ¿Ve? Entonces, pero en el libro de Mormón se hablan muchas cosas, hermano, que no pueden ser evidenciadas. No existe, hermanos. Fíjese, por ejemplo, también otro detalle que se menciona en ese libro de los mormones es de que en el monte Comorá dice que ellos perecieron los nefitas y de que allí mataron a miles y miles. Y entonces en esa historia que uno lee, comienza a ver, hermanos, que el fin de los nefitas lo datan del siglo IV después de Cristo. Ahora bien, si usted ve las evidencias que yo le estoy presentando aquí, hermano, que son del siglo IX antes de Cristo, y son evidencias que están allí. Ahora, ¿cómo no pueden haber evidencias del siglo IV, hermano? Porque según los mormones, los nefitas, hermanos, murieron miles de miles allí en un monte que ellos le llaman Comorá. Y si fue del siglo IV, ¿dónde están las evidencias? No está tan distante el siglo IV, hermano, para hallar esas evidencias. Ah, pero resulta, hermano, que los mormones no permiten que se hagan excavaciones. ¿Por qué, hermano? Porque saben, hermano, de que es un libro, hermano, que no es inspirado por Dios. Pero la escritura, usted está viendo de que lo apoya históricamente. Se puede comprobar los datos que allí se hablan. Se habla de un templo, allá está el templo. Entonces, vea, nosotros podemos ver, hermanos, que la escritura es 100% real. Y como sabemos, hermano, de que eso tiene que ver porque la palabra de Dios perduraría en generación de generaciones. Fíjese que Salmo 145 dice que de generación en generaciones celebrarán tus obras. ¿Y dónde, hermanos, se relatan las obras de Dios? A ver, ¿dónde es que se relatan las obras de Dios? A través de la Escritura, a través de la Biblia. Es a través de eso que nosotros conocimos de un Cristo.
¿verdad? Y se dice, hermano, que de Adán a nosotros hay 6.000 años. Y aún su palabra continúa, porque su palabra es de generación por generaciones, ¿verdad? Entonces, hay muchos versículos, hermanos, que podríamos mencionar, ¿verdad? Donde dice que su palabra permanece para siempre y podemos enumerar tantos versículos. Pero lo que nosotros hemos mencionado hasta aquí, hermanos, ¿alguien me puede decir cuál es la primera razón que apoya la infalibilidad de la Escritura? Vamos a ver. ¿Cuál es la primera razón que citamos nosotros que apoya la infalibilidad de la Escritura? Porque es la palabra que habló Jehová. Es la palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la número 1. ¿Y cuál es la número 2? Vamos a ver, hermano, la número 2. Que el respaldo de la Respaldo de la historia. historia. Correcto. Entonces, hermano, estamos viendo eso. Ahora, les voy a dar una tercera. Y yo les dije, esto es como una forma de introducción, hermano. Tal vez usted estaba esperando, hermano, un gran mensaje, una gran enseñanza. Pues esto es lo que yo traigo. Ahora, les voy a dar la tercera. En la próxima vez, hermano, nosotros vamos a hablar acerca de los errores y de algunas cuestiones que se hablan de la Escritura. Mire, la tercera razón que apoya la infalibilidad de la Escritura es, hermano, que es la única fuente que da a conocer el plan con la humanidad. En ningún otro libro usted va a encontrar, hermano, el plan que Dios ha trazado con el hombre. Usted bien conoce, hermanos, de que hay dos destinos para la humanidad. O es salvación o es condenación. Dice Tito 2:11 que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, fíjese de que el plan, hermanos, según lo que dice Tito, dice para salvación a todos los hombres. O sea, el plan de Dios es salvar a la humanidad en su naturaleza caída. Pero resulta que en ese plan de Dios, hermanos, también incluye lo que es el medio para lograrlo. Ahora, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Alguien me puede decir qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Para que todo aquel que en él crea. O sea que también nosotros, hermanos, o sea, el plan de Dios es salvar a la humanidad, pero ¿qué? Es a través de su Hijo. Tenemos que creer en quién, en Jesús, hermano. ¿Verdad? O sea, no es porque Jesús vino a morir en la cruz y ya está, todo está allí, hermano. Porque dice Pablo en Efesios, dice por fe. ¿Por fe en quién? En Jesucristo. Y no solo tiene que ver la fe también, hermano, sino que hay varios factores que se suman a eso. Pero no es ese el tema que estamos viendo. Pero lo que estamos aquí, hermano, trayendo es de que la Escritura es la única fuente que da a conocer el plan con la humanidad. Entonces, aquí le está hablando de salvación. Claro que sí, hermano, pero también hay un plan para aquel que rechaza a Jesucristo. Ahora, ¿cuál es, hermano, el destino de esos que rechazan a Jesucristo? Es la condenación, ¿verdad? Ahora, fíjese, nosotros vemos, hermano, de que hay destinos diferentes para personas bajo condiciones diferentes. Juan 3:18 dice que el que cree no es condenado. Dice, mas el que no cree ya ha sido condenado. De modo, hermano, de que la fe es se puede decir, el primer paso, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo, hermano, de que hay dos destinos para la humanidad. O es la salvación, hermano, o es la condenación. Ahora, nosotros vemos de que Pablo habla mucho de esto, hermano. Por ejemplo, en Romanos 2, si no me equivoco, dice que él pagará a cada uno según sus obras. Y dice, vida eterna en aquel, dice, que persevera en hacer el bien.
Pero ira y enojo, dice, sobre aquel que desobedece la palabra. Entonces, allí nosotros podemos ver que el plan que Dios tiene con la humanidad, hermano, en ningún otro libro usted lo va a ver. Fíjese. Entonces, bueno, aparte de eso, hermano, que es la fuente que da a conocer el plan, ¿verdad?, de Dios con el hombre, la Escritura es el medio que nos guía a la eternidad. Entonces, nadie puede alcanzar la inmortalidad sin conocer a Jesús. Nadie. La ciencia, hermano, quiere lograr ser inmortales a través de la ciencia. Pero usted sabe, hermano, de que eso no va a funcionar. No va a funcionar. Cuando uno entra en la escatología se da cuenta de que el plan de Satanás es ese, a través de la tecnología. Y el hermano Salazar sabe a qué yo me refiero. ¿Verdad? Pero, hermano, nosotros vemos que la inmortalidad no se puede lograr si no es a través de Jesucristo. Ahora, yo pregunto, hermano, ¿bajo qué medio se conoce a Jesús? ¿Bajo qué medio usted lo conoció? Por el La Evangelio. palabra. Correcto. Y ahora bien, ¿a dónde está el Evangelio? ¿A dónde está? ¿Dónde nosotros podemos leer de eso? En la Escritura. Por eso le dije yo al principio, hermano, que la fe del cristiano se basa en la Escritura. O sea, cuando usted habla de la Escritura, mire, cuando Jesús, hermano, cuando nosotros vemos de que siempre en la Escritura, por ejemplo, Pablo dice, escrito está. Escrito está. Y nosotros tenemos que aprender a hablar de esa manera, hermano. ¿Verdad? Entonces, nosotros estamos viendo que es el medio que nos guía a esa eternidad. Y no solo eso, sino que la Escritura, hermano, nos muestra qué hacer para lograrlo. Fíjese, por ejemplo, vamos a ver lo que dice aquí. Mire, aquí usted tiene, mire lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Ahora, fíjese, hermano, de que este que está aquí, mire, gramaticalmente es una condicional. Y una condicional, hermano, es algo que se pone como condición para lograr lo otro. Entonces, aquí lo que estamos viendo, hermano, de que dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. Entonces, aquí nosotros podemos unir esto, hermano, con lo que estábamos diciendo allá de Juan 3:16. ¿Verdad? Que para que todo aquel que en él crea, pero es que no basta solo creer, hermano, sino que también, ¿qué dice aquí? Permanecer. Hay que permanecer. Si no permanece, hermano, usted puede tener fe, pero lo lamento. Pero lo que yo quiero a usted mostrarle es que la Escritura nos muestra qué hacer para lograr, hermano, esa inmortalidad, esa eternidad que se nos habla ahí en la Escritura. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues hay que permanecer en mi palabra. Nuevamente, ¿dónde encontramos la palabra de Jesús? En la Escritura. ¿Y cómo yo voy a permanecer en la palabra si no la conozco, hermano? ¿Ve? Entonces tenemos que escudriñar la Escritura. Porque dice permanecer en mi palabra. Entonces, ¿cómo yo permanezco si no la estudio? Entonces, aquí dice, hermano, si vosotros permanecer. Ok, ahora bien, creo que tengo otro. Mire aquí lo que dice Marcos 8:38. Dice, porque el que se avergonzare de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga. Mis palabras. Eso es lo que yo vengo diciéndole a usted, hermano. El primer punto, que son las palabras que salen de la boca de Dios.
Y como estamos hablando que la Biblia, hermano, es infalible. Y yo les dije al principio, ¿qué es qué diferencia hay entre la inerrancia y la infalibilidad? Y yo les decía a usted que la parte de lo que es lo infalible es que no puede equivocarse. O sea, hay algo perfecto que no puede. ¿Verdad? Entonces, mire, lo que estamos hablando aquí, hermano, es de que la palabra de Dios, hermano, no puede equivocarse. Por eso decía, le puse la primera presentación si habían errores en la escritura, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos en este versículo, mire, para permanecer, para permanecer, lo que está diciendo ya, si permaneces en mi palabra, ok, para permanecer en esa palabra, nosotros tenemos que dejarnos enseñar. Y aquí creo que no a muchos les gusta, hermano. ¿Verdad? Aquí creo que no a muchos les gusta. Y ya le vamos a preguntar al hermano pastor, al hermano Jerry Robles, a ver si es cierto, hermano, de que ustedes se dejan enseñar por la palabra. Porque también para permanecer hay que dejarse enseñar por la palabra de Dios. Miren lo que dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y dice, y útil para enseñar. Y dice, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ok. La palabra redarguir, ¿qué entiende usted? ¿Alguien me puede decir qué entiende la palabra redarguir? Esto es cuando te incomodas por dentro de algo que hiciste, o Correcto. dijiste, o miraste. Correcto. Es como algo que te convence de la culpa, ¿verdad? Te hace sentir culpable. Te incomoda decir, pues yo hice esto. Entonces dice que la palabra es útil para enseñar y redarguir, hermano. Y dice para corregir. Entonces, fíjense de que la palabra confronta. Y cuando nos confronta, nos hace culpables. Y esa culpa, oiga, esa culpa nos hace, hermano, confesar el pecado. Pero dice la escritura que todo aquel que confiesa el pecado es prosperado. Y el que no, ¿verdad? Entonces, ahí está la escritura, hermanos. Entonces, tenemos que dejarlos enseñar por la palabra. Y dice, mire, a fin. O sea, este a fin es con el propósito de. ¿Ah? Dice a fin de que el hombre, dice que el hombre, dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nosotros vemos, hermano, que después de confesar, ¿verdad? Hay que apartarse de la injusticia, perseverar en el bien, ¿verdad? Y así es como nosotros lograremos la perfección, hermano. Entonces, aquí, hermanos, hemos dado quizás las tres razones que apoyan la infalibilidad de la escritura. Pero si no hay errores en la escritura, oiga bien, hermano, si no hay errores en la escritura, ¿por qué hay contrariedad en algunos textos? Yo sé que usted ya ha leído algunos versículos, hermanos, que le parecen contradictorios. No me va a decir que no. Y si no es así, pues yo le voy a mostrar unos ahorita, porque estamos hablando de que la Biblia es infalible. Y es aquí donde yo ya voy a entrar en la otra temática como continuación de esto, hermanos. Porque si yo estoy hablando de la... Diga. ¿Usted puede explicar otra vez la diferencia entre la errancia y la infalibilidad? Sí, esa palabra es un poquito enredada. Sí, hermano, bueno, les decía de que la diferencia entre la inerrancia y la infalibilidad de la escritura consiste en esto.
la inerrancia es el concepto de algo que no tiene error. Y yo les puse a usted un ejemplo de una afirmación, como que yo le diga a usted el hermano Salazar, y lo pongo del ejemplo porque es quizás el único nombre que me puedo, pero yo les puse un ejemplo, que la inerrancia es el concepto de que algo no tiene error. Y nosotros como seres humanos, aunque nos equivocamos, pero podemos hacer afirmaciones que no tienen error. ¿Ok? Por ejemplo, yo le digo al hermano Salazar, habla español. ¿Qué error usted encuentra en mi afirmación? Ninguna, porque eso es 100% verídico. Ahí yo fui inerrante, porque no tuve error. ¿Ok? Pero eso a mí no me hace infalible, hermanos, porque yo puedo hacer una afirmación que esté equivocado. ¿Ok? Entonces, en la inerrancia puede haber la posibilidad de que eso cambie, hermano. Bueno, y usted dice, ¿y por qué está hablando? ¿Y por qué habla de la inerrancia y de la infalibilidad? Es que, mire, hermano, vamos a ver esa parte cuando entremos en la temática de los achaques o los ataques en contra de la escritura. Porque es allí donde vamos a ver, hermano, de que hay errores aparentes, errores que no lo son. Pero vamos a ver de que hay unos errores que sí se podrían dar por transliteración, ¿verdad? Entonces ahí entra lo que es la inerrancia. Pero lo que es la infalibilidad es algo que no puede equivocarse, ¿verdad? Entonces, en la parte que Dios inspiró a los apóstoles, hermano, la Biblia es infalible. O sea, allí no hay error. No sé si me doy a entender. Si se comprendió lo que es la diferencia. O sea, son sinónimos, hermano, pero hay una pequeña línea que diferencia estos dos conceptos. Porque la infalibilidad es algo pleno. Algo pleno, o sea, no puede. No puede. Habló de... Ujú. Lo que yo Diga. entendí, quería decir lo que yo entendí un poco. La inerrancia no tiene error, pero es algo que en pequeñas cositas tiene, Correcto. cómo lo interpretan tal vez la gente. Como que Bueno, sí, en lo que es la inerrancia, hermano, podríamos entrar quizás en los pequeños errores de como en la transliteración. O sea, gramática. correcto. Por ejemplo, usted sabe de que lo que Pablo escribió, ¿verdad? Por ejemplo, a la iglesia de Corintio, que son los escritos originales, en este caso, ¿verdad? Ujú. Esos, hermanas, ya no existen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso, hermano? Usted sabe de que ellos utilizaban mucho esos escritos de Pablo, Ujú. pero como eso se desgasta, ¿verdad? Los hermanos hacían copias de esos escritos y se los pasaban, ¿verdad? A los otros hermanos, porque era para usarlos, hermano, no era para engavetarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Se deterioraron, se deteriora, el original ya no existe, pero hay copias. Entonces, de una copia a otra podría haber un error. ¿Me explico? Y por eso es de que usted va a encontrar en el día de ahora, hermano, tantas traducciones bíblicas y algunos dicen, no, pero es que esta es la correcta, esta no sirve y que usted tiene que usar esta y que esta, ¿ve? Pero hay que conocer un poco, digamos, de esa parte en lo que es la inerrancia, ¿verdad? De que, aunque la Biblia no tiene errores, pero en esa pequeña línea, hermano, pueden haber cometido errores, porque recuérdese que la Reina Valera no la escribió Pablo. ¿Me entiende? Ajá, el hermano Salazar Sí. como que levantó la mano. Sí, quería aportar un poquito, prácticamente yo me puedo equivocar como ser humano. Yo le comentaba a los hermanos que, ¿verdad? En cuanto a las copias que se escribieron, esos copistas o escribas a la hora de copiar
cometían errores por diversas razones y esos errores se fueron pasando y pasando, ¿verdad? Hasta nuestros días. Es decir, que dentro de la inerrancia yo puedo errar, yo puedo equivocarme en cuanto a la copia, a la gramática, a la Sí, lingüística, por diversas razones. es Pero, correcto. exacto, pero en cuanto a la inspiración, ahí es donde está la infalibilidad de la palabra de Dios. Fue inspirada, como dice ahí mismo 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, por lo tanto, Dios no se equivoca. Dios habló lo que él habló, lo que inspiró, eso es lo que quedó plasmado como palabra de Dios en lo que tenemos hoy, en lo que conocemos como la Biblia. Pero nosotros como seres humanos sí podemos errar en cuanto a lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Pero en la infalibilidad de la palabra, ahí es donde entonces decimos, no hay equivocaciones, no hay contradicciones, no hay errores en ella como tal. Realmente quería aportar Sí. ahí en esa parte. Era lo que Gracias, te estaba hermano. diciendo. Gracias, hermano Salazar, por el aporte. Y nosotros, hermano Salazar, hermano, entramos allí día a día, ¿verdad? Porque quizás tenemos algo en común y es que nos gusta, hermanos, lo que es el estudio de la escritura. Y fíjese, de que alguno de esos errores, hermano, porque vea, hermano, de que no todo lo que a usted le dicen que es error. Bueno, y usted dice, bueno, entonces, ¿cómo voy a saber yo? Bueno, mire, hay un texto base que se le llama el texto base, se le puede decir en el griego. Creo que se frizó el hermano, la señal. Sí, parece que sí se le fue la señal, pero sí, yo creo, ahí está él, ahí está de regreso. Okay. Está ahí, lo escuchamos, sí. Sí, está. Sí, les decía de que algunos de esos errores, hermanos, de los que se llaman errores, no son errores realmente, sino que es negligencia del intérprete. Entonces ya le achacan errores a la escritura. Pero les decía de que hay un texto base en el que usted puede corroborar. Pero quizás vamos a hablar un poco más de eso en el siguiente tema. Pero lo que yo les decía a ustedes, hermanos, de que hay aparentemente, ¿verdad? Ahí se está viendo la pantalla, ¿verdad? Ok. Sí, Aparentemente nosotros decíamos, ¿verdad? De que si estamos hablando de la infalibilidad de la escritura, perdón, bueno, ¿por qué hay contrariedad en algunos versículos? Por ejemplo, hermano, yo le voy a poner aquí un ejemplo. Vea, y este es un ejemplo sencillo. Vea lo que dice Mateo 27:44. Mire, ¿a quiénes me involucra aquí esto? Ladrones, ¿está en plural o está en singular? Plural. Plural. ¿Verdad que aquí me está involucrando a los ladrones que estaban con él? ¿Qué estaban haciendo los ladrones? Dice, le injuriaban. ¿Verdad que sí? Mateo me involucra a los dos. ¿Y qué pasa de Lucas 23:39? ¿Qué dice? Uno de los malhechores. Y esto yo se lo traigo a usted como ejemplo, hermano. Aquí viene el detalle. Entonces, si yo estoy hablando que la Biblia no tiene errores, ¿por qué Mateo me está mencionando a los dos? ¿Y por qué Lucas me dice que solo uno? ¿A quién le creo? ¿A Mateo o a Lucas? ¿Usted me está captando la idea? No sé si algunos ya se habían encontrado con estos versículos. ¿Cuántos habían notado eso, hermano? Así, sinceramente. ¿Están ahí, hermanos? Yo no lo había notado. Yo no lo había notado tampoco. Vaya, Yo tampoco. ahí Podemos ve el decir ejemplo. que casi ninguno de nosotros. Vaya, entonces, ¿qué estamos hablando? Bueno,
Porque alguien le puede decir a usted, hermano, pero aquí usted está diciendo que la Biblia no tiene errores, que es infalible, pero ve aquí, Mateo está diciendo que los dos ladrones le injuriaban y Lucas está diciendo que solo uno. Entonces, hermano, la Biblia tiene errores, así de fácil. No, hermanos, no es así. Como le decía, hermano, algunas veces son errores aparentes, pero no lo son. Porque hay que Permiso, maestro. Es como diga, usted dice, son aparentes, porque si uno lee más para abajo el de Lucas, entonces comienza a hablar en plural. correcto, por eso les dije de que hay unos errores que se dan por negligencia ¿de qué? Del intérprete. ¿Ve? Entonces, pero el detalle es el siguiente, de que uno está diciendo en este versículo que son los dos y uno dice aquí que es uno. Entonces dicen, bueno, pues uno está diciendo que los dos y el otro dice que solo es uno. Entonces, Perdón, pero como también está diciendo de los malhechores, o sea, dice malhechores que hay más de uno. ajá, correcto, es que como se entiende, hermanos, de que los ladrones que estaban junto a Jesús eran dos, ¿verdad? Eran dos, uno a cada lado. Entonces, cuando nosotros vemos de que la escritura, lo que dice aquí, se ha entendido siempre, hermanos, se ha entendido siempre que fue uno, ¿se recuerdan ustedes? El escenario que allí se dio, ¿verdad? ¿Verdad que hubo uno que se arrepintió? ¿Verdad? Hubo Sí, uno, pero había otro que le decía, si tú eres el Hijo de Dios, bájanos de esta cruz, ¿verdad? Pero hubo uno, ¿verdad? Que fue el que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, realmente lo que nosotros, hermanos, hemos manejado siempre que el que injuriaba era uno, ¿sí o no? Era el que le estaba diciendo, el que no se arrepintió. No sé si me doy a entender. Pero desde esa óptica, entonces nosotros estamos diciendo de que entonces Mateo está equivocado porque está diciendo que ambos estaban injuriaban, ¿sí o no? Podríamos decir de que está diciendo que los dos, pero según lo que me registra Lucas es que era uno, hermano. Y usted sabe que uno se arrepintió. No sé si me captan la idea. Sí. Ok, bye. Entonces, la gente lo que dice, bueno, es que la Biblia tiene errores. Pero aparte de eso que mencionó por ahí la hermana, de que el contexto tiene mucho que ver, hermano, esto no son errores, porque yo les dije que hay errores aparentes y hay errores de transliteración. El error aparente, hermano, se lo presentan a usted como un error, pero a lo mejor usted no ha escudriñado lo suficiente y dice, pues eso dice así. ¿Verdad? Entonces, aquí, hermano, tiene que ver con una figura literaria que la vamos a ver en la próxima clase. Yo creo que por aquí también una hermana levantó la mano. sí, maestro, quiero dar un ejemplo también que yo también me he encontrado en la palabra. Ese nunca me lo encontré, pero este sí, Ujú, que es de la historia del endemoniado Gadareno, ujú, que en Mateo capítulo 8, versículo 28 dice los endemoniados ujú. Gadareno, pero en Marcos capítulo 5 dice el endemoniado. Sí, Es lo mismo, habla de singular y sí, de plural. sí, hermana. Eso es lo que yo les decía a ustedes. Mire, nosotros con el hermano Salazar estamos entrando en unas clases que son de interpretación bíblica. Y es bien importante esa área para nosotros como cristianos, hermano, eso es esencial. Porque como dice, ¿verdad? Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que hay que trazar bien la palabra de verdad. Entonces, el ejemplo que usted me está poniendo del plural, el singular, ¿por qué? Hay una figura literaria, hermano. Hay una figura literaria que se llama el sinécdoque. Y eso yo espero explicárselos a ustedes en el próximo estudio, porque aparentemente aquí lo que usted está viendo hay un error, ¿verdad? Entonces,
eso, hermano, no es una contradicción. ¿Dónde está el origen de esta falla? Bueno, pues eso lo vamos a ver, como le digo, cuando veamos el tema de lo que son los ataques en contra de la Escritura. Y cabe mencionar también, hermanos, que la infalibilidad es en relación a la fuente original, ¿verdad? Como yo les decía, porque la fuente original es infalible porque es inspiración divina. Ahora, fíjense que si usted nota, los apóstoles fueron supervisados por Dios en lo que escribían. Si usted ve aquí, por ejemplo, Apocalipsis 1:19, a Juan se le dice, escribe esto en un libro. En Apocalipsis 10:4 se le dice, esto no lo escribas. Entonces, los apóstoles estaban supervisados por Dios, hermano. O sea, no iban a escribir lo que a ellos se les viniera en gana. Estaban supervisados, le decían, no, esto no lo escribas. ¿Verdad? Entonces, hay ciertas cosas que Dios, hermano, las dejó en un misterio. Pero la mayor parte que se nos dejó allí, hermano, está revelado. Entonces, nadie puede añadir a lo que Dios ya dejó, hermano, porque Dios nos dejó allí lo necesario, ¿verdad? Nadie puede añadir a eso. Como dice Apocalipsis 22:18, parece que dice que el que cualquiera que añade a estas profecías, parece que dice, ¿verdad? Entonces, ellos fueron supervisados por Dios. Pero en esa parte hay que ser honestos, hermanos, que tenemos los errores de transliteración. Los que mencionábamos, hermanos, de que cuando se van haciendo traducciones de un idioma a otro, por ejemplo, algo bien sencillo, mire, puede haber, hermano, un error, puede haber un error que sea malicioso o un error que sea simplemente sin intención. Por ejemplo, si yo le escribo a usted un ejemplo, Julio iba por el camino con mucha prisa. Ah, usted lo va a traducir en otro idioma, pero resulta que a lo que yo escribí le cae una gota de agua cabalito en la P, donde dice prisa. ¿Cómo usted leería ahí donde dice Julio iba por el camino con mucha prisa? ¿Cómo leería usted esa parte? Con mucha risa. Con mucha risa. Ah, allí hay un error, porque es que lo que yo escribí no es que iba con risa. ¿Me está entendiendo? Yo no escribí que iba con risa, yo dije que iba con prisa. Entonces, ese puede ser un ejemplo de lo que es la transliteración, ¿verdad? Ahora, ¿afecta eso en las cuestiones salvíficas, hermano? Algunas cosas no. Pero hay otras cosas que ya entran como herejía, hermano, que siento yo que son demasiadas peligrosas y hay que tratarlas con mucho cuidado. Y vamos a ver unos ejemplos quizás en la próxima clase porque, bueno, pues creo yo de que lo que hemos traído ahorita es como una forma de introducción y vamos a tratar de seguir con el tema, ¿verdad? Pero lo que les decía, que muchos de los errores que se mencionan no son errores en sí, hermano. Es negligencia del intérprete porque desconocen, falta de preparación, ¿verdad? El hermano Salazar. Sí, yo quería añadir, ¿verdad?, a la parte que usted estaba diciendo, cómo los apóstoles eran supervisados por Dios mismo a la hora de ellos redactar lo que el Señor les hablaba. Te hizo mención de Apocalipsis capítulo 1, verso 9, cuando le dice escribe, o el 19, si mal no recuerdo, escribe todas estas cosas, las que eran, las que serán, y, ¿verdad?, las que eran, las que son y las que serán después de esta. Y en el capítulo 10 se le dice, no escribas, sella las palabras que tú has escuchado, que verá de los truenos que emiten sus voces. Y ahí podemos ver lo que es la supervisión y vemos que ellos eran dirigidos por Dios a la hora de escribir. Y Pedro, en ese mismo de orden, él dice en segunda de Pedro capítulo 1, versículo, me fue aquí esto, versículo 20,
Bueno, voy a leer del versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Permítame acá, espere. Permítame, espere, que esto me sigue saliendo algo aquí. Ok. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y nos da el por qué no es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí podemos ver tanto la inspiración como la supervisión del Dios Padre a la hora de instruir a sus apóstoles y aún a los profetas cuando hablaban, que no hablaban por su propia cuenta. No, cuando decían los profetas, ha venido palabra de Jehová a mí, ahí podemos ver exactamente lo que usted está diciendo. Entonces, ¿qué quiero también añadir con esto y decir con esto? Que aquí podemos tener total confianza en que, aunque podemos tener errores de letrismo, como yo le he dicho a los hermanos en varias ocasiones, también lo que usted hablaba, las copias, los escribas, por múltiples razones, se dieron errores. Algunos se dieron intencional y otros se dieron no intencional. ¿Verdad? En otras clases yo le he hablado a los hermanos acerca de eso. Pero aunque hayan esos errores, podemos tener seguridad, podemos tener la certeza de que tenemos la palabra de Dios, aquella palabra que dice 2 de Timoteo que fue inspirada. Es el soplo de Dios, es el Espíritu de Dios, es la vida de Dios imprimida en estas letras, en estas páginas. Por lo tanto, tenemos, ¿verdad? Debemos tener y deberíamos tener la total certeza de que nosotros tenemos la palabra de Dios exacta, perfecta. En la inerrancia, claro, en cuanto a las copias y a las transliteraciones hay errores, pero el ataque que hay a esos errores es donde nosotros tenemos que entonces tener un detente. ¿En qué sentido? Cuando nos dicen que entonces la palabra, la Biblia, no es confiable por esos errores. El que no comprende estas cosas, como hemos visto, de hecho el hermano Arnoldo y yo hemos hablado en varias ocasiones, cómo las personas por estas transliteraciones se han desviado al error, al engaño y han caído en falsas doctrinas. Por lo tanto, es importante entender y comprender que, como decía el hermano, podemos ver la supervisión y la inspiración de Dios a la hora que Él le decía a su siervo qué escribir y qué decir. Amén. Amén. Amén, hermano. Así es. Y fíjese de que, bueno, en ocasiones, hermanos, hay veces de que hay personas que quieren poner revelaciones sobre lo que ya está establecido. Y eso lo vamos a tocar en la próxima clase, hermano, porque realmente lo que Dios dio ya está ahí. No tenemos que, porque entonces el Nuevo Testamento está incompleto. ¿Ve? Entonces, pero hay gente que vamos a entrar en el desacrédito de las escrituras, hermano, y vamos a entrar en esa temática de las revelaciones. En ningún momento yo estoy en contra de las revelaciones, pero todo tiene que hacerse como dentro de un marco correcto, ¿verdad? Pero, hermanos, es tremendo cuando hablamos de estos temas y yo espero, hermano, que sigamos, ¿verdad?, en comunicación y podamos seguir trayendo estos estudios, hermanos. Y espero, hermano, de que con esto usted sea edificado, ¿verdad? Y gracias, hermanos, por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes, ¿verdad? Y esto es lo que lo que yo, hermano, tenía preparado para ustedes en este momento, ¿verdad? Así que, hermano Salazar, si tiene algo más que añadir, si no, pues de mi parte, hermano, yo es todo, ¿verdad? Lo que íbamos a traer. Sabemos, hermano, de que lo que es la Biblia es infalible, porque fue inspirada por Dios, lo que dice el hermano Salazar. Pero en la parte inerrante puede fallar, como dijimos, en cuestiones de transliteración.
¿verdad? Que viene siendo cuando pasa a manos de traductores, ¿verdad? Allí se dan algunos errores que pueden afectar doctrinalmente, algo otros no, ¿verdad? Pero también tiene que ver mucho, hermanos, cómo el estudiante lo perciba, ¿verdad? Entonces, tiene que ver, hermano, con cómo la forma de captar, de analizar de esa persona. Pero sí, hermano, pueden haber algunos que pueden afectar, algo otros no, ¿verdad? Pero en la próxima presentación vamos a nosotros a presentar más ejemplos de esas contradicciones y yo les voy a mostrar a ustedes si realmente eso afecta o no afecta. ¿Cuándo puede afectar? ¿Cuándo no? Para las personas que a ustedes le dicen, mire, la Biblia que usted tiene no sirve, ¿verdad? No sirve, ¿no? Porque la que nosotros usamos más que todos somos la Reina Valera es la que más quizás se utiliza, ¿verdad? Entonces, hay ataques, hermanos, a esas traducciones. Mucho ataque. Entonces, ahí nos pueden hacer tambalear a nosotros. Bueno, entonces lo que yo he creído por muchos años no sirve. ¿Ve? Entonces, es importante entrar en esos detalles. Hermano Salazar, de mi parte, ¿verdad? Amén. Gracias. Y eso sería todo, hermanos. Amén. Yo creo que la hermana Carmen tiene la mano levantada. Amén. Sí, no solamente quería saber cuál era el capítulo que el hermano Ramsey estaba compartiendo, que compartiste, acaba de compartir un poquito cuando Sí, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. segunda de Pedro. Capítulo 1, verso 19 al 21. Ok, solamente quería ese porque creo que también ese es una buena también para explicar también la infalibilidad cuando se trata en lo que Ujú. Amén. la palabra verídica de Dios. Amén. Correcto, amén. Sí, no, es tremendo, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros nos vamos ¿verdad? Como yo le he venido hablando a los hermanos en estos últimos meses, cuando nos vamos al origen de lo que es la Biblia, porque a veces nosotros, y lo he dicho en varias ocasiones, quizás pensábamos, quizás ahora ya no, porque pudimos entrar, gracias al Señor, a estos estudios. Pensábamos quizás que la Biblia siempre fue así como nosotros la tenemos hoy en día. Cuando nosotros vamos creo que fue el segundo punto que el hermano tocó, cómo la historia prueba la veracidad de la palabra. La segunda razón, creo, cómo la historia que prueba la veracidad de la palabra. Es decir, nosotros, aunque creemos en la Biblia por medio de la fe, pero no podemos deslumbrarnos de la historia. O sea, tenemos un libro histórico. Nuestra fe tiene una historia. Y mire lo interesante, el ejemplo que dio el hermano. El libro de los Mormones, por más que lo quieran empujar como algo verídico, no tiene datos históricos ni arqueológicos. Mas, sin embargo, usted puede ser ateo, gnóstico, escéptico, todos los éticos que ustedes quieran, que usted quiera. Mire, la historia está ahí. Datos históricos, arqueológicos, lingüísticos, sociológicos, todos los estudios, los sistemas de estudios que hayan y que vengan a existir. La Biblia tiene una historia que quedó marcada desde sus inicios hasta nuestros días y seguirá siéndolo porque Jesús mismo dijo que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. O sea, nosotros tenemos una fe histórica. El mormón no puede corroborar su fe con la historia, mas sin embargo nosotros sí. Yo he dicho en varias ocasiones, sí, la Biblia y la semana pasada estuvimos viendo algunos ejemplares de algunos manuscritos y de algunas copias y demás. Y yo le decía a ellos en una clase que si la Biblia y todas las copias, todos los manuscritos desaparecieran sobre de la faz de la tierra, tenemos suficientes datos históricos y escritos históricos para hacer una Biblia. Así de sencillo. Si se desaparecieran la Biblia y todas las Biblias de todo el mundo, tenemos suficientes datos históricos y documentos históricos para hacer la Biblia nuevamente. Así que yo creo que, ¿verdad? Me he gozado, no sé si
si algún hermano tiene algún comentario, alguna duda o algo que quiera, ¿verdad? Quizás no le quedó muy claro y quiera compartirlo, este sería el momento. Amén. No sé si alguien ahí tiene alguna pregunta para el hermano Arnoldo o alguna duda. No, yo solo quería aportar, no dudas, sino que me gustó mucho el estudio del maestro Arnaldo, ¿verdad? Lo felicito porque Amén. fue algo como tan sencillo en el sentido de que uno quizás, pues, uno esperaba como que, ejemplo, yo, con temas como este que no lo había estudiado, ¿verdad? Hasta ahora que estamos tomando las clases con el maestro, uno pensaba, ¿verdad? Pues, wow, ¿por qué será que la Biblia no es infalible, ¿verdad? Y quizás tenía como conceptos tan altos y además cuando el maestro mandó esa palabra tan espectacular por el chat, yo dije, ay, Dios mío, eso tiene que ser, ya tú sabes. Profundo. Pero, wow, pues me impresionó porque algo tan sencillo que uno podía contestarle a alguien que le pregunte a uno y quizás pues uno se turbe al uno no saber y estudiar estas cosas. Y es una sencillez que en realidad con estos 3 puntos uno le cierra la boca a cualquier engañoso que pueda venir por ahí. Correcto. Y me gustó mucho porque esa verdaderamente la importancia de uno estudiar estas cosas de la palabra, no solamente leerla y aprendernos las historias y todo eso que pues nos gusta, pero estos puntos así específicos verdaderamente me impactaron y me gustó mucho, impresionada. Sí, no, amén. Es tremendo, ¿verdad? A veces nosotros, eso es un muy buen punto que ella trae, porque a veces las personas quieren entrar en tantas profundidades y a veces tenemos la respuesta en la simplicidad del asunto. A veces tenemos las respuestas ahí mismo, pero como ella decía, a veces nosotros leemos, nos aprendemos las historias y citamos las historias y Elías y Eliseo y todo muy bonito, pero a la hora de presentar defensa por la fe, como dice Judas, contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, tenemos la respuesta ahí en la simplicidad del asunto. Y conocer esto, hermano, yo como le he dicho a los hermanos, esto alimenta nuestra fe, esto aumenta nuestra fe, o sea, esto crea fundamento. Porque vuelvo y repito, hermanos, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Los hombres pueden errar, malinterpretar, pero a la hora de la verdad, la respuesta está ahí. Simplemente nos tenemos que dar la tarea de estudiar, ser responsables a la hora del estudio ¿verdad? Dejarnos enseñar, porque eso es algo que el hermano Arnoldo ¿verdad? Planteó al principio, si, ¿verdad? Debemos de ser personas que nos dejemos enseñar. A veces adquirimos conocimiento y no nos dejamos enseñar, no nos sentamos a aprender. Amén. Entonces, yo me he gozado en lo personal. Amén. No sé si alguien más tiene algún comentario, duda, pregunta, aportación. Cáigale encima que el hermano está ahí. Yo lo traje de Jerusalén para acá, así que otro rabino De tierras lejanas. de por allá. Estamos desde El Salvador, no de Sí. Jerusalén, como dice Quizás el como es hermano. el primer día, estamos como medios tiesos, pero No, tranquilo, hermanos. Ya con la próxima clase vamos a seguir agarrando más confianza. Amén. Amén. Así Primero, que nada, pues nos hemos gozado, ¿verdad? Gracias, hermano Arnoldo, por esta exponencia, ¿verdad? La semana que viene, pues él va a tomar la segunda parte y, ¿verdad? Vamos a seguir viendo el desarrollo de este estudio. Yo espero que todos podamos estar presentes, ¿verdad? Como les dije, la clase queda grabada, ¿verdad? Yo la voy a mandar al chat y también voy a pedirle al hermano que me mande las imágenes y yo se las mando a ustedes como normalmente hago. Y ustedes se dan la tarea de estudiar y repasar, ¿verdad? Lo que se habló en esta noche. Que yo creo, como dijo la hermana Jennifer, sencillo pero claro, tremendo, ¿verdad? Y pues nos hemos gozado en esta noche. Así que
Vamos a hacer una oración breve y entonces nos podemos despedir. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de reunirnos por esta plataforma. Padre, gracias por todos los que pudimos estar presentes y aquellos que no pudieron también, Señor. Tú conoces las razones y los motivos, Dios mío. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre, que los que vayan a ver la clase ya grabada, Señor, puedan también gozarse de este conocimiento y de esta información que nuestro hermano Arnoldo ha compartido con nosotros. Sigue usándolo, levántalo, Padre amado, sigue dándole el conocimiento, Padre, porque el conocimiento y la sabiduría proviene de ti, Señor. Cada uno de nosotros te pedimos que nos ayudes a retener tu palabra, a estar firmes siempre, Señor amado, y no errar en el camino y no desviarnos de esta tu palabra, Señor. Ayúdanos a serte fiel hasta que usted venga por su pueblo, Señor. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo te damos gracias, mi Señor. Amén, amén y amén.